Divulgando las Finanzas presenta Método de Boxmüller, un trabajo del equipo del Dr. Ambrosio Ortiz Ramírez, generado el 12 de diciembre del año 2025 con tecnología Google LMM Notebook LM. Sean bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a meternos de lleno en un método estadístico que es, de verdad, una genialidad. Es súper importante en finanzas y en un montón de otras áreas, y básicamente nos enseña a crear un tipo de aleatoriedad a partir de otra y... Para que no nos perdamos, aquí está la ruta que vamos a seguir. Primero vamos a ver cuál es el problema, el dilema que resuelve este método. Después viajaremos a 1958 para conocer la solución y el truco geométrico que esconde. De ahí nos vamos al paso a paso, veremos la prueba de que esto de verdad funciona y al final una advertencia que es clave. Bueno, arranquemos con el problema principal. A ver, las computadoras son buenísimas para generar un tipo de aleatoriedad, ¿no? Pero resulta que en finanzas y en la ciencia en general muchas veces necesitamos otro tipo muy diferente, uno que es bastante más complejo. Imagínense esto. Por un lado tenemos lo que se llama distribución uniforme. Es súper fácil de entender. Piensen en lanzar un dado. Cada cara tiene exactamente la misma probabilidad de salir. Las computadoras para esto son una maravilla. Lo hacen sin despeinarse. Pero luego tenemos a la estrella del show, la distribución normal, la famosa curva de campana. Aquí la cosa cambia porque los valores tienden a juntarse alrededor de un punto central. Y esta la vemos por todos lados, en serio, desde la estatura de la gente hasta cómo se comportan los mercados. El problema es que esta es mucho más difícil de generar desde cero. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo le hacemos para tomar esa aleatoriedad tan simple, la del dado, y convertirla en la otra, la compleja y estructurada de la curva de campana? Bueno, justo ese es el acertijo que este método resuelve de una manera espectacular. Y la respuesta, fíjense, nos lleva a una idea que surgió hace ya más de 60 años. Fue un auténtico momento de eureka para la estadística computacional de la época. Corría el año 1958 y a dos genios, George Box y Mervyn Muller, se les ocurrió algo increíble. Dijeron, oigan, ¿y si tomamos dos números aleatorios de los fáciles, de los uniformes, y los usamos para crear dos números perfectos de los difíciles, de los normales? Y lo mejor de todo es que su método era súper eficiente. Para las computadoras de aquel entonces, que no son nada como las de ahora, esto fue un salto gigantesco en velocidad. Ok, ahora sí, vamos a meternos al corazón del asunto. La idea central es un truco geométrico que es, de verdad, elegantísimo. Casi parece magia matemática, van a ver. A ver, primero un pequeño viaje a la secundaria. ¿Se acuerdan de las coordenadas cartesianas? El clásico X, Y. Para ubicar un punto en un plano, te mueves tanto en horizontal, que es X, y luego tanto en vertical, que es Y. Fácil, ¿no? Lo hemos usado 1000 veces. Pero, y aquí es donde se pone interesante, hay otra manera de llegar exactamente al mismo lugar. Se llaman coordenadas polares. En vez de decir, avanza esto en X y esto en Y, aquí decimos, gira este ángulo, lo llamamos θ, y luego avanza esta distancia, que es el radio r. Es, pues, solo otra forma de ver lo mismo, un cambio de perspectiva. Y aquí, justo aquí, está la magia del método. La clave de todo es esa transformación matemática que te permite saltar de un sistema a otro. Ese simple cambio de perspectiva es lo que hace el truco. Convierte casi como por arte de magia dos números aleatorios simples en dos números que siguen la curva de campana. Ok, muy bonito y todo, pero ¿cómo se hace esto en la vida real? Vamos a verlo en 3 sencillos pasos para que quede súper claro. La receta es súper simple. Paso 1. La computadora nos da dos ingredientes básicos, dos números aleatorios uniformes. Vamos a llamarlos U1 y U2. Paso 2. Con esos ingredientes calculamos nuestras coordenadas polares, o sea, un radio R y un ángulo θ. Y paso 3. El toque final. Transformamos ese punto de regreso a coordenadas cartesianas. Y listo, lo que obtenemos, X e Y, son exactamente lo que queríamos, dos números aleatorios perfectamente normales. Y bueno, aquí están las fórmulas que hacen toda la chamba en ese tercer paso. Que no cunde el pánico, no hay que memorizarlas ni nada, simplemente son las instrucciones precisas para la computadora, el cómo convertir el radio y el ángulo en nuestros valores X y Y. Lo genial es que todo ese truco matemático del que hablamos está metido ahí, en esas dos líneas. Ok, la teoría suena increíble, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿esto de verdad funciona en la práctica? Pues vamos a ver qué dicen los datos cuando lo echamos a andar. A ver, en estadística, la prueba de fuego es siempre la simulación masiva. Así que, ¿qué creen que pasa si ponemos a la computadora a hacer esta receta no una ni dos, sino 50,000 veces seguidas?
Y lo que encontramos en los pasos intermedios es fascinante. Resulta que el ángulo, θ, se distribuye parejito como si fuera una ruleta que gira y gira. Mientras tanto, el radio R sigue algo llamado distribución exponencial, que básicamente significa que es más común tener puntos cerca del centro. O sea, todo sale tal cual como la teoría matemática decía que iba a salir. ¡Perfecto! Y ahora sí, el gran final. La recompensa a todo este proceso. Cuando tomamos esos 50,000 valores de X y de Y los graficamos, ¡pam! Obtenemos dos curvas de campana perfectas. La transformación fue un éxito total. Logramos pasar de la aleatoriedad más simple a esa distribución normal tan útil y tan compleja. Pero ojo, como con cualquier herramienta que es muy poderosa, es importantísimo conocer sus límites y usarla como se debe. De hecho, el propio estudio original nos deja una advertencia muy clara. Miren, aunque en teoría el método debería darnos variables que no tienen nada que ver una con la otra, o sea, independientes, en la práctica con las computadoras, esto no siempre está garantizado al 100%. Por eso no podemos nada más aplicarlo y ya. Hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es fundamental hacer un par de verificaciones después de generar los números. Primero, una prueba de normalidad, por ejemplo la de Jarque-Vera, para estar seguros de que sí tenemos una curva de campana de verdad. Y segundo, una prueba de independencia, para comprobar que nuestras variables X y Y realmente no se afectan entre sí. Entonces, para resumir, el método Box-Müller es una joya. Es una herramienta de ingeniería estadística súper elegante, brillante y eficiente. Pero no es magia, ¿eh? Es ciencia. Y como buena herramienta científica, exige que seamos rigurosos. Siempre, siempre hay que verificar y validar los resultados. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Este es solo un ejemplo de cómo una transformación matemática, una idea elegante, puede ayudarnos a modelar el mundo real, que es súper complejo. La pregunta es, ¿cuántos otros secretos matemáticos como este estarán escondidos justo debajo de la superficie, en los modelos financieros que mueven al mundo todos los días?